Muy buenas. En este video vamos a abordar los temas con respecto a la subárea de contabilidad para las especialidades de contabilidad, contabilidad y finanzas, contabilidad y auditoría y accounting. Vamos a hablar un poquito acerca de los fundamentos teóricos de la contabilidad y los tipos de empresas que manejamos. Vamos a empezar con un poquito de introducción. Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. Por ejemplo, mediante su aspecto las podemos clasificar. Tenemos funciones, funcionarios, aspectos disímiles y vamos a empezar hablando según su actividad. Según su actividad tenemos las industriales, que usualmente son las manufactureras, y dice que su principal enfoque, su principal producción es la producción de bienes mediante la transformación de la materia prima y las convierten en productos. ¿De acuerdo? Dentro de estas industriales tenemos las extractivas. Ellos se dedican, como su palabra lo dice, a la extracción y explotación de recursos naturales. Pueden ser renovables o no renovables. Como por ejemplo tenemos las empresas pesqueras, las madereras, mineras y petroleras. Estos son claros ejemplos de empresas industriales, ¿de acuerdo? Y también tenemos las manufactureras, que son las que toman la materia prima, las procesan y las convierten en productos terminados, ¿de acuerdo? Dentro de las manufactureras tenemos dos divisiones, de consumo final o de producción. ¿Qué significa esto? Que toman la materia prima, la transforman en algunos otros productos, pero puede que esos productos aún no estén disponibles para el consumo final, sino que también vayan a convertirse en la materia prima de otra empresa. Dice, de consumo final y de producción. Al leer de producción dice, satisfacen a las de consumo final. Por ejemplo, maquinaria ligera, productos químicos. Entonces, por ejemplo, yo le digo a usted que yo tomo la madera y la convierto en reglas de madera, de 1 por 2, de 2 por 4, y ese va a ser la materia prima para otra empresa para que construya roperos, armarios, librerías. ¿Lo ven? Sí es una manufacturera, pero el producto final que convierte es apenas la materia prima de otra. Por lo tanto, es una manufacturera de producción. Y está la manufacturera de consumo final, que ya es donde transforma la materia prima en un producto para ser consumido de forma final. Con respecto a las comerciales, dice que son intermediarias entre el productor y el consumidor. Su función primordial es la compra y venta de productos terminados y pueden clasificarse en mayoristas, minoristas, que son muy conocidos como al detalle, y comisionistas. Los comisionistas venden de lo que no es suyo, dan a consignación. Los minoristas venden al menudeo o al detalle y los mayoristas venden a gran escala o a grandes rasgos. Por ejemplo, un pequeño mundo es un mayorista, ¿de acuerdo? Venden al detalle, pero ellos se encargan de volúmenes grandes. Un minorista es que usted vaya a la pulpería y un comisionista es alguien que le cobre a usted por ir a comprarle la comida, por ejemplo. Entonces ellos van y le cobran, le suman un poquito más y se ganan la comisión sobre lo que le están trayendo a usted. Y tenemos las empresas de servicio, por último. Son aquellas que brindan servicio a la comunidad que a su vez se clasifican en transporte, turismo, instituciones financieras, servicios públicos, energía, agua, comunicaciones, servicios privados, asesorías, ventas, publicidad contable, administrativo, clases, educación, finanzas y salud. Son solo algunos de los ejemplos que hay de empresas de servicio. Si usted va a la barbería, está haciendo uso de una empresa de servicio, por ejemplo. Entonces, recapitulando, tipos de empresas.
Teníamos servicios, comercial y manufacturera. Empezamos explicando las industriales dentro de las cuales están las manufactureras. Pasamos a las comerciales y por último las de servicio. Continuando tenemos conceptos, fines y propósitos de la contabilidad. De acuerdo con las NIF, que son las normas de información financiera, cuando vean NIF ya saben que es normas de información financiera y en ocasiones también se representa como con doble I, NIIF, normas internacionales de información financiera. Dice que la contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen transacciones, transformaciones y otros eventos. Bajando un poquito, vamos a hablar de los fines de la contabilidad. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué sirve la contabilidad? Establecemos un control riguroso sobre cada uno de los recursos, las obligaciones del negocio. Se registra en forma clara y precisa todas las operaciones efectuadas por la empresa durante el ejercicio fiscal. Se proporciona en cualquier momento, una imagen clara y verídica de la situación financiera que guarda el negocio. Se prevé con bastante anticipación el futuro de la empresa. Sirve como comprobante y fuente de información ante terceras personas de todos aquellos actos de carácter jurídico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a lo establecido por la ley. Muy bien. Aquí les voy a hacer una pequeña diferencia, una aclaración, ¿verdad? Y vamos a ver el perfil del contador privado y el perfil del contador público. Dice, el contador es la persona que se encarga de llevar a cabo el proceso contable, o sea, el profesional encargado de registrar, clasificar, resumir, analizar e interpretar las operaciones comerciales de una empresa o persona para que se lleve una historia de estas operaciones y con ello determinar el rumbo que está llevando el negocio. Eso es la definición de un contador. Vean todas las funciones que tiene, todos los procesos que debe llevar y lo ordenado y organizado que debe ser. La contabilidad se manifiesta en diferentes actividades a cargo de un contador. Y estas son solo algunas, ¿de acuerdo, chicos? Es solamente algunas de las actividades que realiza un contador. Instalación de sistemas de contabilidad, mantenimiento de registros adecuados, preparación de estados financieros, auditorías, declaraciones de impuestos, presupuestación, control de gastos e ingresos, contralorías, entre muchas otras. Tenemos también el contador de conocimientos, sino una serie de caracterizaciones psicosociales, sobre todo ante la creación de la Ley de Justicia Tributaria, donde se puede enfrentar a una serie de penas legales que le pueden llevar incluso a la cárcel. El contador debe ser honesto, responsable, eficiente. Vamos a ver las diferencias entre el contador privado y el contador público. Vamos a ver, es apenas una pincelada, ¿de acuerdo? Dice que el contador privado es aquel profesional de la contabilidad que se dedica a las labores preliminares de esta disciplina, pero que no posee fe pública. Con respecto a la fe pública, debo explicarles y aclararles en qué consiste la fe pública. Por ejemplo, un notario tiene fe pública. Un contador público sí tiene fe pública. ¿Qué significa eso? Que lo que estipule o diga tanto un contador público como un notario es correcto. Es muy delicado. La fe pública es porque lo que así diga el notario y lo que así diga el contador público, así es.
Tienen fe pública. Se tiene que seguir un proceso riguroso de preparación universitaria y su sello blanco tiene fe pública. Por lo tanto, deben averiguar, ser honrados, ser honestos a la hora de procesar sus respectivos trabajos, porque cuando se ponga ese sello, se sabe que así es. Por eso hay documentos que en ocasiones se pide que los haga un notario, no un abogado. Y eso es por la fe pública que se requiere. ¿De acuerdo, chicos? Por eso dice acá que el contador privado es el profesional de la contabilidad que se dedica a las labores preliminares de esta disciplina, pero no posee fe pública para publicar los resultados de su gestión en las labores de registro, clasificación y resumen de la información comercial. En Costa Rica existe un colegio profesional de contadores privados y se requiere poseer el título ya sea técnico medio, diplomado o bachiller universitario en contaduría o administración de empresas con énfasis en contaduría. Además, les comento que se debe hacer un examen de incorporación y debe ser aprobado, dice. En el caso de los técnicos medios, deben presentar una prueba ante el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para demostrar sus conocimientos y los demás títulos solo presentan un seminario especial dirigido a los aspectos de ética profesional para colegiarse y obtener la calidad de CPI. CPI es Contador Privado Incorporado. Muy bien. Veamos ahora al contador público. Dice que el contador público es el profesional de mayor nivel académico y que está protegido en Costa Rica por el colegio respectivo, el Colegio de Contadores Públicos. Y sus actividades van más allá de la operatividad del contador privado, incursionando al ámbito de la auditoría externa, asesorías y otras actividades de revisión y control general. Puede anotarse que como profesional es uno de los más completos por el dominio que debe tener de las áreas del quehacer empresarial como administración, legislación aplicada, costos, mercadeo, economía, recursos humanos, finanzas, entre otros. El grado mínimo para ser un contador público autorizado, que ahí se llama CPA, no un CPI como lo acabábamos de ver, es una licenciatura en la rama contable y para ejercer debe estar incorporado al Colegio de Contadores Públicos, mínimo licenciado. Muy bien. Ahora vamos a ver. Por lo tanto, las áreas de trabajo para ambos profesionales se resumen así. Un contador privado puede trabajar en contabilidad general, contabilidad administrativa, auditoría interna, contabilidad de costos y sistemas contables y presupuestos, por mencionar algunos. El contador público no es que solo puede trabajar en estas tres, es que puede trabajar en estas 5 más estas 3. Auditorías externas, consultorías y contabilidad fiscal son áreas exclusivas de los contadores públicos. Vamos a ver quiénes son usuarios de la contabilidad. ¿Quién usa la contabilidad? Empleados son parte de los usuarios internos, ¿ok? No necesariamente la contabilidad se hace solo para la calle, sino también para la misma empresa. Dentro de los usuarios internos están los empleados, la gerencia y los socios. Esos 3 son empleados internos que podrían necesitar ver cómo va la empresa en este momento. Empleados, por ejemplo, del departamento A al departamento B se pasan materiales. Y resulta que se procesan un poquito en el A y luego se pasan al departamento B para seguir procesándose, pero se necesita saber cuánto se gastó de materiales, cuánto proceso lleva, se necesita uso de informes y reportes que la contabilidad brinda y lo están utilizando los empleados, ¿de acuerdo? La gerencia por supuesto que necesita acceso a ver todos estos reportes que se están generando, necesitan saber cuánto se debe del banco, en cuánto están las tasas de interés, necesito saber cómo estamos, si estamos debiendo demasiado dinero, si está subiendo la luz, qué está pasando, para poder tomar
decisiones. Y los socios, porque son los dueños de la empresa y con base en el funcionamiento de nuestra empresa, se puede saber si vamos a ganar o no dividendos y si debemos tomar otra serie de decisiones para invertir en esta o reforzarla de alguna otra manera. Estos tres son los usuarios internos. Ahora vamos a ver los usuarios externos. Los usuarios externos, por su parte, son los inversionistas, personas que quieran venir a invertir en nuestra empresa, necesitan ver cómo está la contabilidad de nuestra empresa antes de dar un solo colón. Las instituciones bancarias, por supuesto, necesitan antes de darle un préstamo, ver en qué situación económica está. Las instituciones de gobierno, entre las cuales pueden estar la Caja, el INS, Hacienda, para ver cómo estamos económicamente, incluso para la determinación de los impuestos por pagar, y autoridades fiscales, que ahí incluimos también a las municipalidades para los pagos de impuestos. ¿De acuerdo? Esto concluye nuestro primer módulo 1, el tema número 1 acerca de la introducción a la contabilidad y donde vamos a comentar brevemente la información, las bases para poder entrar al estudio de la contabilidad en sí. Muchas gracias por su atención.